¿Te imaginas cumplir el sueño de cualquier astronauta? Viajar a la Luna, pisar un lugar donde casi nadie en la historia puso un pie y descubrir que en realidad no fuiste enviado para explorar nada, sino para meterte en una trampa que el gobierno ya conocía desde antes. Esto es literalmente lo que le pasó a 3 astronautas, los cuales reciben una llamada inesperada donde les informan que la misión Apolo 18, la cual supuestamente había sido cancelada, acaba de ser reactivada, pero hay un pequeño detalle bastante turbio. No pueden contarle nada a nadie, ni siquiera a sus familias, porque no se trata de una misión pública de la NASA, sino de una operación secreta del Departamento de Defensa. De esa manera, 2 de ellos terminan descendiendo sobre la superficie lunar, creyendo que van a instalar unos equipos y juntar unas simples muestras de roca, pero lo que encuentran allá arriba es una nave rusa abandonada, un cosmonauta muerto, huellas que no deberían existir y unas piedras lunares que claramente no son simples piedras, y ahí es donde la Luna deja de sentirse como ese lugar frío, vacío y silencioso que todos imaginamos, para convertirse en una tumba gigante donde algo se mueve en la oscuridad, algo se esconde debajo del suelo, algo puede meterse dentro de tu traje y algo parece estar esperando desde hace años a que alguien venga a descubrirlo. Así que preparen el oxígeno, acomoden bien sus asientos y no miren tanto el cielo esta noche, porque hoy les resumo la misión espacial que el gobierno intentó borrar de la historia, Apolo 18. Esta cinta comienza ubicándonos en el año 1972, cuando la misión Apolo 17 marcó oficialmente el último viaje tripulado a la Luna. Sin embargo, en el año 2011, más de 30 años después, 84 horas de material clasificado fueron subidas a un sitio web, exponiendo la supuesta existencia de una misión secreta llamada Apolo 17, la cual hasta ese momento todos creían que había sido cancelada. De esta manera, la película nos aclara que la historia que estamos por ver fue editada utilizando ese material recuperado, y a continuación conocemos a los 3 astronautas que formaban parte de la misión, de nombres John, el piloto del módulo de mando, Nate, el comandante de la misión, y Ben, el piloto del módulo lunar. En un principio todo parece bastante normal, hasta que durante una reunión informal en la casa de Ben, mientras los hombres comparten una barbacoa con sus familias, reciben una llamada inesperada que cambia por completo la situación. En esa llamada se les informa que la misión Apolo 18, la cual en teoría había sido cancelada, acaba de ser reactivada y que ellos van a viajar a la Luna. Y la misión como tal es clarísima: instalar unas máquinas en la Luna para que ellos puedan investigar desde la Tierra y traer un par de rocas como muestra. Nada del otro mundo, ¿no? Bueno, ya van a ver. Obviamente, la noticia los llena de entusiasmo, porque para cualquier astronauta de esa época, pisar la superficie lunar era básicamente tocar el cielo con las manos. Sin embargo, hay un detalle bastante turbio en esa llamada. Les advierten que esta no es una misión pública de la NASA, sino una operación clasificada del Departamento de Defensa, por lo que no pueden contarle absolutamente nada a nadie, ni siquiera a sus propias familias, dejándonos en claro desde el minuto 1 esa realidad hiperturbia donde para el gobierno yanqui no sos un héroe nacional, sino un simple peón descartable al que pueden mandar al matadero espacial en el más absoluto de los secretos. Aún así, los 3 aceptan participar, ya que en pleno contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban compitiendo por demostrar quién tenía el mayor dominio en la carrera espacial. Para ellos, Apolo 18 representa una oportunidad única de volver a poner a su país un paso adelante en esa batalla silenciosa que se estaba librando fuera de la Tierra. De esta manera, el proyecto se pone en marcha y los astronautas inician la misión según lo planeado. El módulo de comando y el módulo lunar despegan acoplados, viajan hasta la órbita lunar y una vez allí, se separan para que Ben y Nate puedan descender hacia la superficie de la Luna. El aterrizaje del módulo lunar se realiza con éxito, por lo que los 2 astronautas salen al exterior y dan sus primeros pasos sobre el suelo lunar, documentando todo con fotografías y grabaciones. Como parte del procedimiento, colocan una bandera estadounidense, instalan una cámara y comienzan a preparar los equipos necesarios para cumplir con los objetivos de la misión. Durante este proceso empiezan a notar
algunas interferencias en las comunicaciones y pequeñas fallas eléctricas, pero en ese momento no le dan demasiada importancia, ya que están completamente concentrados en el trabajo. Por eso continúan con la instalación del PSD-5, un detector de radiación diseñado para monitorear las condiciones ambientales y de seguridad en esa zona de la Luna. Seguido a esto, los astronautas deciden tomar algunas rocas geológicas cerca de lo que parece ser la zona de impacto de un cráter. Sin embargo, mientras trabajan, notan que las muestras tienen una textura bastante extraña y a lo lejos alcanzan a ver un movimiento raro sobre la superficie lunar. El problema es que están demasiado lejos como para distinguir qué fue exactamente lo que se movió, y como la imagen tampoco es clara, ninguno de los dos logra sacar una conclusión correcta. Aún así, en lugar de preocuparse demasiado, deciden seguir adelante con la misión, como si se tratara de una simple confusión provocada por la distancia o por las condiciones del lugar. Más tarde, Ben y Nate regresan al módulo lunar y se toman un momento para relajarse, contando algunas historias y tratando de bajar un poco la tensión después de una jornada bastante agotadora. Finalmente, ambos deciden dormir, pero durante la noche son interrumpidos por un ruido extraño, como si algo estuviera generando interferencias con la maquinaria que habían instalado afuera de la nave. Los dos intentan identificar de dónde viene ese sonido, revisan lo que pueden desde el interior del módulo, pero no logran identificar ninguna explicación concreta, por eso terminan desestimándolo y vuelven a acostarse, convencidos de que probablemente se trata de una falla menor o de algún problema técnico sin demasiada importancia. Sin embargo, justo antes de que la escena termine, una de las cámaras instaladas en el exterior nos muestra algo mucho más inquietante. Alrededor del módulo lunar se percibe un movimiento extraño, como si algo estuviera desplazándose en silencio sobre la superficie de la Luna. En la siguiente escena, Ben y Nate están dentro del módulo bromeando sobre lo poco apetitosos que son los desayunos de los astronautas, hasta que de repente Ben nota algo extremadamente raro. Una de las muestras que habían recogido, la cual estaba empaquetada en una bolsa plástica y perfectamente rotulada, ahora aparece tirada en el suelo de la nave. Intrigado por esto, Ben le pregunta a Nate si fue él quien la dejó ahí, pero su compañero le responde que no, y los dos quedan bastante confundidos porque, en teoría, ninguno de ellos tocó esa muestra desde que la guardaron. Aún así, Ben decide no darle demasiada importancia al asunto, la recoge, vuelve a meterla en su bolsa y dice que probablemente se trata de una muestra contaminada, como intentando cerrar el tema rápido para seguir trabajando. 5 días después, durante una nueva exploración sobre la superficie lunar, Ben se detiene al notar algo bastante inquietante en el suelo. Frente a él hay una serie de huellas, pero no son las marcas que dejan las botas de los trajes espaciales que están usando ellos, sino pisadas diferentes, como si alguien más estuviera caminando por la zona. Esto obviamente no tiene ningún sentido, porque según la información oficial que manejan, no se había realizado ninguna exploración humana en la Luna desde la última misión Apolo 17 en el año 1972. Entonces, el hallazgo empieza a incomodar bastante a Ben, ya que esas huellas sugieren que hay algo o alguien moviéndose por ahí y que la misión no es tan solitaria como les hicieron creer. De esa manera, los dos deciden seguir las pistas hasta un cráter cercano, donde la temperatura empieza a bajar de manera alarmante y al llegar, notan que el rastro no sigue una dirección clara, sino que parece avanzar de forma errática, como si la persona que dejó esas marcas hubiera estado perdida, desorientada o directamente escapando de algo. El recorrido los lleva hasta un hallazgo todavía más desconcertante, el cual es un módulo lunar ruso abandonado en medio de la superficie. Esto no solo los alarma, sino que los asusta por demás, porque se supone que nadie más que ellos debería estar en la Luna, y mucho menos un ruso. La nave se ve en un estado extraño, no hay señales de vida en el interior, y para empeorar todavía más la situación, la bandera de los astronautas aparece tirada en el suelo, como si todo hubiera terminado de la peor manera posible. Ante esto, Nate decide entrar al módulo para investigar, mientras Ben se queda revisando los alrededores. Sin embargo, apenas Nate se mete en la nave rusa, descubre un escenario completamente aterrador. El interior está destruido como si alguien hubiera intentado hacerlo mierda desde adentro, y entre los restos se encuentra un kit de primeros auxilios cubierto de sangre. Y quiero que sepan que, por mucho menos que eso, yo ya me habría cagado encima y ustedes también. No lo nieguen.
Nate se comunica con Ben por el interlocutor y le describe lo que acaba de encontrar, mientras Ben desde afuera le dice que puede ver algo raro dentro de un cráter cercano y que va a bajar para revisarlo, pero obviamente Nate le advierte que no lo haga, ya que los trajes no están preparados para soportar durante mucho tiempo las temperaturas extremadamente bajas de esos cráteres lunares, pero Ben le resta importancia, le asegura que no parece tan profundo y en ese momento... Creo que hay algo dentro del cráter. Voy a bajar. Espera, Ben. Los trajes no están preparados para este tipo de frío. El cráter no es muy profundo. Hace frío. Solo veo rocas. El suelo es diferente. Se siente suave. Sal de ahí, Ben. Hace frío. Sal de ahí. Ben. Holy shit! Voy para afuera. Voy para afuera. Una vez fuera, los dos revisan el cadáver, que todavía lleva puesto el traje espacial, y al inspeccionarle la espalda encuentran una abertura, como si alguien hubiera cortado el traje desde algún punto, pero lo más raro viene después, porque dentro de esa abertura descubren una piedra muy parecida a las muestras que ellos mismos habían recogido antes, y ahí la situación empieza a volverse cada vez más turbia. Ya no se trata solamente de una misión secreta ni de un módulo ruso abandonado, sino de un detalle que transforma esta misión en una pesadilla claustrofóbica, porque ahí es cuando les cae la ficha de que están a cientos de miles de kilómetros de la Tierra y totalmente desprotegidos. Con todas esas dudas encima, Ben y Nate deciden regresar a su nave para informar lo que encontraron y se comunican con Tommy, el operador encargado de mantener el contacto directo con ellos desde Houston, esperando que alguien pueda darles una explicación lógica para todo ese desastre que acaban de descubrir. Durante la llamada, Ben confronta a Tommy con lo que acaban de descubrir y le pregunta directamente si sabía que los rusos también habían llevado a cabo una misión en la Luna. Sin embargo, Tommy responde sin inmutarse demasiado, explicando que la misión de ellos forma parte de un programa secreto del Departamento de Defensa de Estados Unidos y que él solamente conoce la información más importante, una respuesta que te congela la sangre si lo cruzamos con el bardo de la vida real de hace poquitos días, cuando el mismísimo gobierno yanqui liberó una tanda de archivos clasificados con grabaciones de ovnis reales y hasta el video de un objeto anómalo siendo reventado por un misil en el aire, demostrándonos de forma hiperturbia que los altos mandos te ocultan cosas asquerosas en la cara hasta que no le queda otra. Igualito que en esta película. Ya van a ver. Esta respuesta obviamente no deja tranquilo a nadie y mucho menos a Nate, quien empieza a frustrarse cada vez más y exige hablar directamente con el Departamento de Defensa, pero Tommy intenta calmar la situación y le recomienda que descanse, asegurándole que después van a intentar comunicarlos con el departamento. Tras cortar la comunicación, Nate y Ben se quedan hablando sobre todo lo relacionado con el Departamento de Defensa y rápidamente los dos coinciden en que hay algo que no cierra por ningún lado, porque si la misión supuestamente era científica o de exploración, no tiene demasiado sentido que los hayan mandado a la Luna solamente para instalar equipos y mucho menos que les hayan prohibido contarle la verdad incluso a sus propias familias. Esa misma noche, mientras Ben y Nate duermen dentro del módulo, comienzan a escuchar ruidos extraños provenientes del exterior de la nave. Los dos se despiertan inquietos y deciden revisar las cámaras y es ahí cuando descubren algo imposible de explicar. La bandera que habían colocado sobre la superficie lunar ya no está en su lugar. Inmediatamente se comunican con John para informarle sobre la desaparición de la bandera y Ben empieza a pensar que quizás podría haber un segundo cosmonauta ruso dando vueltas por la zona. Sin embargo, John le responde con firmeza que eso no tiene sentido, porque si realmente hubiera otro hombre ahí afuera a esta altura, ya se habría quedado sin oxígeno. John les aclara que, según lo que él entiende, la misión rusa fue realizada por un solo cosmonauta, pero ni Ben ni Nate terminan de creer esa versión, porque si realmente ese ruso estaba solo, entonces alguien o algo tuvo que haber sido responsable de su muerte, y eso significa que la superficie lunar no está tan vacía como todos pensaban. Después de esa conversación, los astronautas finalmente logran establecer contacto con el Departamento de Defensa, pero la respuesta que reciben tampoco ayuda demasiado. Desde el otro lado reconocen que existían sospechas sobre la presencia rusa en la Luna,
aunque aseguran que no conocían todos los detalles de esa misión, y cuando Ben y Nate intentan pedir más explicaciones, simplemente les responden que, por razones de seguridad nacional, no pueden darles más información. Con la incertidumbre creciendo cada vez más, Ben y Nate deciden que lo mejor es abandonar la misión y regresar cuanto antes a la Tierra. Sin embargo, cuando intentan preparar el despegue, empiezan a surgir una serie de problemas técnicos que les impiden salir de la superficie lunar. La comunicación con el control se corta por interferencias, dentro del módulo empiezan a escucharse ruidos extraños y, para empeorarlo todo, los niveles de oxígeno comienzan a descender de manera preocupante. Ambos intentan mantener la calma y controlar la situación como pueden, pero cuando finalmente logran estabilizar algunos parámetros, descubren que perdieron por completo la comunicación con la base, por lo cual Nate decide salir del módulo para revisar afuera qué está ocurriendo con la nave y, al inspeccionarla, descubre que hay un daño considerable en el aislamiento exterior, como si algo hubiera impactado contra la estructura, pero el pequeño problema es que no encuentra ningún meteorito, fragmento o resto de algo que pueda explicar ese daño. Lo más inquietante aparece después, cuando Nate empieza a notar rastros extraños sobre el suelo lunar. Ben le pregunta por radio si podrían pertenecer a otro cosmonauta, pero Nate lo descarta enseguida porque lo que está viendo no parece haber sido dejado por una persona. De hecho, mientras sigue revisando la zona, Nate llega a una conclusión mucho más perturbadora. Las marcas sugieren algún tipo de contacto no humano, algo moviéndose cerca de ellos en un lugar donde, en teoría, no debería haber nada vivo. A continuación, Nate encuentra la bandera tirada en el suelo y se da cuenta de que parte del equipo también fue alterado. El control de movimiento desapareció y el S-Band, una pieza clave para las comunicaciones, aparece tirado cerca de la zona. Sin embargo, al revisarlo nota que todavía parece funcionar, por lo que decide acomodarlo de nuevo con la esperanza de restaurar la señal, o al menos conseguir algún tipo de contacto antes de que la situación termine de salirse de control. Y es acá cuando las cosas comienzan a empeorar sin ningún tipo de retorno, y pasa esto que les muestro a continuación. Algo se mueve. ¿Qué? No veo nada. Tengo algo dentro del traje. Lo tengo en el casco. Está en mi casco. Nate, escúchame, regresa al módulo. Come back to the lab, okay? Hey? There's nothing inside the seat. Now get back to the ship. Ante esta situación, Ben lo arrastra como puede hasta el módulo lunar y una vez adentro logra calmarlo lo suficiente para quitarle el casco y permitirle respirar oxígeno con normalidad. Cuando ambos consiguen recuperarse un poco del susto, Ben le pregunta a Nate qué carajos exactamente fue lo que pasó, pero su compañero sigue demasiado confundido y apenas recuerda haberse caído al suelo sin entender bien qué lo provocó. Mientras tanto, dentro del módulo de comando, John logra comunicarse con Tommy y le explica que perdió contacto con Nate y Ben, sugiriendo que tal vez los problemas podrían estar relacionados con el PSD-5, el cual es el detector de radiación que habían instalado en la superficie. Sin embargo, Tommy le asegura que el dispositivo está funcionando correctamente, dejando a John igual de desconcertado que antes. La cinta entonces vuelve con Ben, quien empieza a registrar una especie de entrevista después de la salida al exterior, preguntándole a su compañero por el incidente, pero Nate repite prácticamente lo mismo. Lo único que recuerda es haber escuchado un ruido extraño y después caer al suelo, pero no puede explicar nada más que eso. Sin embargo, mientras Ben lo observa, nota algo que le llama mucho la atención. Nate tiene sangre en la zona del abdomen, por lo que deciden quitarle parte del traje para revisar mejor, y ahí descubren una abertura en su piel, como si algo le hubiera perforado su cuerpo desde afuera o incluso desde adentro. Usando unas pinzas, Ben empieza a revisar la herida y termina sacando una especie de piedra que estaba incrustada en el cuerpo de Nate, pero lo más inquietante es que esa piedra se parece demasiado a las muestras que ellos mismos habían recogido en la superficie lunar, lo que vuelve la situación todavía más imposible de entender. Cada vez más alterado, Nate agarra un martillo y rompe la piedra de un golpe, provocando que Ben se desespere y grite que ahora la nave entera puede estar contaminada, y a partir de ese momento, los dos intentan restablecer la comunicación con John y Tommy, pero ocurre algo muy raro. Desde la base pueden escuchar las voces de Ben y Nate,
aunque ellos no logran oír ninguna respuesta del otro lado. Después de una breve pausa, Ben decide volver a salir del módulo para investigar a los alrededores y entender qué está pasando, mientras le insiste a Nate que se quede adentro y no haga ningún esfuerzo. Sin embargo, al revisar nuevamente su estado, nota que la herida está empeorando y que algo también está cambiando en sus ojos, porque la parte blanca se ve completamente enrojecida, como si la infección estuviera expandiéndose por todo su cuerpo. Preocupado, Ben le dice que posiblemente está infectado por lo mismo que afectó al cosmonauta ruso, y aunque Nate al principio no quiere aceptar la gravedad de lo que está pasando, cada minuto que pasa parece confirmar esa teoría. Nate empieza a hundirse cada vez más en la fatiga y en la confusión. Por momentos habla sin sentido, murmurando frases al aire, y es acá donde la cinta te mete un detalle que te congela la sangre, porque en un momento el flaco susurra: "El destino ha ordenado que los hombres que fueron a la luna a explorar permanezcan en la luna para descansar en paz". Una frase que no es ningún berrinche inventado por el guionista, sino que es exactamente el mismo texto hiperturbio que el mismísimo presidente Richard Nixon tenía redactado y listo para leer en televisión abierta en 1969, por si Neil Armstrong y Buzz Aldrin se quedaban varados y los tenían que dejar ahí arriba hasta que se mueran por falta de oxígeno, mezclando la ficción con una realidad asquerosamente oscura, donde siempre fuiste un número más para el Estado. Más adelante, vemos a Nate de pie frente a Ben, quien parece estar dormido e inmóvil dentro del módulo, y con mucho cuidado, Nate comienza a grabarlo de cerca, pero antes de que pueda continuar siente un movimiento detrás de él, y completamente paranoico se da vuelta y empieza a golpear todas las cámaras con un martillo, gritando que los están espiando. Ben intenta frenarlo y hacerlo entrar en razón, pero Nate ya está consumido por el miedo y la infección, por lo que sigue destruyendo parte del módulo mientras los niveles de oxígeno comienzan a descender otra vez, dejando a los dos astronautas atrapados en la luna con una nave cada vez más dañada y sin ninguna garantía de poder volver a casa. Desesperado por la situación, Ben toma la caja negra, se coloca el traje espacial y también ayuda a Nate a ponerse el suyo, ya que no les queda otra opción que abandonar el módulo lunar de la forma que sea, y de esa manera los dos suben al vehículo lunar, un vehículo diseñado para moverse sobre la superficie de la luna, pero mientras avanzan, Nate sigue completamente fuera de sí, hablando de manera incoherente y diciendo que lo están esperando, además de pedirle a Ben que se deshaga de él. La tensión empieza a crecer cada vez más porque Nate ya no parece tener control sobre sí mismo y ambos terminan peleando por el manejo del vehículo. En medio del forcejeo, el vehículo se sale de control y termina chocando, dejando a los dos astronautas completamente desorientados. Entre las imágenes confusas del impacto, la cámara alcanza a captar algo inquietante: una figura desconocida de aspecto arácnido moviéndose cerca de ellos por apenas unos segundos. Minutos más tarde, Ben logra recuperar un poco la compostura y se da cuenta de que el vehículo quedó completamente destruido, pero eso no es lo peor, porque al mirar alrededor descubre que Nate desapareció, por lo cual comienza a buscarlo desesperadamente por la superficie lunar, mientras sigue documentando todo con la cámara, tratando de entender hacia dónde pudo haberse ido. A los pocos minutos, Ben encuentra a Nate a cierta distancia, pero su compañero ya está en un estado completamente alarmante. Con un tono sombrío, Nate le ordena que se aleje, que se salve mientras todavía pueda, y de un momento a otro parece ser arrastrado hacia las profundidades de un cráter. Las imágenes se vuelven cada vez más caóticas y borrosas mientras se escuchan ruidos extraños mezclados con los gritos desesperados de Ben, quien empieza a retroceder para alejarse del cráter, y en medio de toda esa confusión vemos como el suelo bajo sus pies comienza a moverse de una forma imposible, como si algo estuviera despertando o saliendo desde las profundidades de la luna. Con el poco oxígeno que le queda en el traje y completamente dominado por el pánico, Ben corre con todas sus fuerzas hasta que finalmente logra llegar a la nave rusa y, una vez adentro, activa la electricidad y, en un último intento por conseguir ayuda, empieza a comunicarse a través de los sistemas de la nave, pero como es una nave rusa, obviamente no entiende nada de lo que le están diciendo del otro lado, pero por lo visto los rusos sí llegan a entenderle y lo comunican con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos,
Sí, claro, quien le dice a Ben que no podrán rescatarlos ni a él ni a Nate, ya que aseguran que ambos están infectados. Después de un largo silencio, John logra restablecer la comunicación con Ben y este, completamente agotado y con la voz quebrada, le cuenta que Nate no lo logró y que desde el Departamento de Defensa le confirmaron que ya no los van a rescatar, pero esto a John poco le importa y le dice que lo rescatará de todos modos, pero debe pilotar la nave rusa y acoplarla a su nave. Sin embargo, unos momentos antes del despegue, Nate aparece frente a la ventana de la nave y le pide a Ben que lo deje entrar, pero Ben, sabiendo que su compañero ya está completamente infectado, le dice que no puede abrirle, por lo cual comienza a golpear la ventana con un martillo intentando entrar a la fuerza, mientras que se alcanza a ver a esas criaturas arácnidas caminando sobre su cara dentro de su traje. John intenta calmar a Ben desde la comunicación y le insiste en que tiene que despegar ahora mismo antes de que sea demasiado tarde, pero cuando Ben por fin logra hacer el despegue de la nave, pasan tres cosas. La primera es que John recibe una llamada urgente del subsecretario de Defensa, quien le ordena que no rescate a Ben y que abandone la misión de inmediato, ya que él está infectado y podría ser una amenaza para el mundo. La segunda es que a John esto último poco le importa y decide rescatarlo de todos modos, y la tercera y la más importante es que al momento del despegue, Ben descubre que la nave rusa está llena de piedras lunares, las mismas que ellos tomaron como muestra, pero en ese momento descubrimos que no son piedras lunares como tal, sino seres de otro mundo con forma arácnida, los cuales terminan atacando a Ben y haciendo que su nave se estrelle contra la de John. Y acá quiero remarcar la valentía y el compañerismo de John, porque desde la Subsecretaría de Defensa también le dijeron que si seguía con la misión de rescatar a Ben, iban a cortar toda comunicación con él y no le permitirían ni siquiera llegar a órbita, y a John no le importó y de todas maneras lo intentó por lo menos. Un crack. La película termina mostrándonos cómo se pudo aprovechar que esta era una misión secreta para modificar la causa de muerte de los astronautas, ya que el gobierno hizo ver como que Ben murió durante una misión de entrenamiento en Florida, que el piloto Nate murió al estrellarse su avioneta en el Pacífico, que John murió sobre una evacuación aérea sobre el Mar Chino del Este y que, obviamente, no se recuperó el cuerpo de ninguno de los tres. Al mismo tiempo, el montaje intercala videos personales y recuerdos de los astronautas antes de la tragedia, mostrándolos como hombres comunes, con familias, sueños y una vida que fue borrada por una misión secreta que terminó siendo una condena. Y la película termina de esta manera.